Dar el rostro para pedir la dirección del Señor. Dios y Padre nuestro, vamos a abrir tu palabra. Rogamos que el Espíritu que la inspiró y la reveló descienda para que nos enseñes, para que tu palabra, como una espada de dos filos, penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, y que podamos caer rendidos a los pies de Cristo Jesús, que podamos correr por fe y con fe a Cristo para que Él nos dé la victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Queremos reflexionar en esta mañana sobre un personaje que seguramente ustedes han escuchado más de una vez. Este personaje aparece en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 21 hasta el 24, y estamos hablando de Enoc. Dice la palabra en el versículo 21 hasta el versículo 24, Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Y el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Tal vez usted dirá en esta hora, bueno, para los días de Enoc era fácil caminar con Dios. 365 años de una experiencia activa y viva y una vivencia caminando con Dios, tal vez no era difícil en los días de Enoc. Pero, amado hermano y hermana, no es así como usted piensa. Enoc le correspondió vivir en una época quizás más perversa que la que tú y yo estamos viviendo actualmente. Cuando nosotros leemos la continuidad de esta sección, descubrimos que Dios se pronunció y dijo: no contenderá más con mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, en Génesis 6:3. Y luego dice que Dios miró la tierra y miró que la tierra toda estaba contaminada, que los hombres habían corrompido su camino, que los designios del pensamiento del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. A Enoc le correspondió vivir en una época triste, una época donde no se respetaban los valores ni las leyes civiles, ni las leyes sociales, ningún tipo de ley. No se respetaba la institución del matrimonio. Los hombres se habían cansado de vivir con las mujeres y vivían hombres con hombres y mujeres con mujeres. Los hombres se habían cansado de vivir con los hombres y perseguían a las bestias para tener relaciones sexuales con ellas. Las mujeres se habían cansado de vivir con las mujeres y perseguían a las bestias para vivir con ellas. En una época como esta, donde a Dios le dolió en su corazón haber creado a la especie humana, el personaje que estamos estudiando en esta hora caminó 365 años con Dios. Y es que, mi hermano y mi hermana, cuando Dios te llama a ti, Él te da el poder y la gracia para que en medio de un mundo de corrupción y de maldad, tú y yo podamos caminar con Él. Una vez había un caballero que le gustaba el alcohol, estaba alcoholizado y lo alcanzó la palabra de alguna manera, y tenía 3 años que no consumía alcohol. Y él dice: ya yo soy fuerte, ya vencí el alcohol y ahora voy a probar cuán fuerte soy. Y decide dar una vuelta allí en ese bar donde por años con sus amigos había libado. Y dio la primera vuelta y no se dio. Dijo: logré la victoria, voy a dar una segunda vuelta. Y dio la segunda vuelta y no tomó. Dijo: soy fuerte,
voy a dar una tercera vuelta, y dio la tercera vuelta y no tomó. Dijo, he logrado la victoria y esto hay que celebrarlo. Entró a la bodega para celebrar que él era victorioso sobre el alcohol. Amado hermano y hermana, no podemos jugar con el pecado. Este personaje de la historia determinadamente decidió caminar con Dios. Y no hay una vida más hermosa y placentera que caminar con Dios. Una vida llena de gozo, llena de alegría, y usted puede dormir seguro. Jesucristo, quien vino a representar al Padre, mientras el barco se hundía y los expertos en alta mar estaban convulsionados y botaban el agua y hacían y deshacían, Jesús podía dormir en la proa con seguridad, porque Él descansaba en la seguridad de su misión y en la confianza que su Padre le había dado. Hermanos y hermanas, aunque el barco se hunda y aunque el mundo esté por perecer y la corrupción ataca nuestras vidas, podemos caminar con Dios en medio de una generación corrupta, en medio de una generación depravada, en medio de una generación desvalorizada. Pero usted se preguntará, ¿cómo es que hizo este hombre para poder caminar con Dios 365 años? Hay tres cosas que él hizo. Tal vez hizo más, pero vamos a hablar de tres cosas que él hizo. Lo primero que él hizo, según el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago 4 y el versículo 7, Santiago capítulo 4 y el versículo 7, dice la palabra de Dios. Santiago 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a ocurrir con el diablo? Él huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero que hizo el personaje de la historia? Dice la palabra de Dios que él se sometió a Dios. Enoc aprendió a someterse a Dios. Y cuando usted y yo nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo, y entonces el diablo huirá de vosotros. Todas las mañanas Enoc se dirigía hacia las bellezas de la puerta del Edén. Las puertas del Edén estaban cubiertas por querubines que tenían sus espadas desenvainadas, que estaban cubriendo la entrada para que nadie pudiese comer del árbol de la vida y viviese miserablemente. Todas las mañanas iba allí a las bellezas de las puertas del Edén, se arrodillaba porque él creía en la restauración de todas las cosas. Todavía el huerto del Edén no había desaparecido. Desapareció para el diluvio de 40 días y 40 noches. Y cada vez que él iba allí a las bellezas de las puertas del Edén, él aprendía a someterse a Dios. Y cuando usted y yo nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué fue lo primero que hizo Enoc? Se sometió a Dios. No se ponga usted a resistir al diablo sin someterse a Dios, porque no lo podrá resistir. Y el enemigo sabe que tiene poco tiempo y ha descendido con gran ira, tratando de cautivar las mentes de los niños, de los jóvenes, adolescentes, adultos y aún la mente de los ancianos, porque él sabe que tiene poco tiempo. Lo primero que hizo fue someterse a Dios, entregarse completamente al Señor, tener encuentros personales con el Señor. Usted puede leer muchas veces la Biblia, puede leerla 3 veces en el año, leyendo 3 páginas diarias, y puede saberse todos los himnos viejos y nuevos, y puede saber la fe de Jesús y la interpretación del libro de Daniel y Apocalipsis y los periodos proféticos, pero al menos que usted y yo no aprendamos a someternos a Dios y a tener un encuentro personal con Jesucristo, no podremos resistir al diablo y él no irá de vosotros. ¿Qué fue lo segundo que hizo Enoc para que Dios lo llevase al cielo después de haber caminado con Dios 365 años? Hebreos capítulo 11
y el versículo 5. Hebreos capítulo 11 y el versículo 5. Dice esta parte de la palabra de Dios allí en la galería de hombres y mujeres de fe, que por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, pero antes de haber sido trasladado, dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Lo segundo que él hizo, dio testimonio de haber agradado a Dios. Y hermanos y hermanas, cuando su esposa le diga a usted, caballero, que usted es un hombre que camina con Dios, usted estará listo para ir a vivir con Jesús por la eternidad. Cuando el esposo le diga a la esposa que usted es una mujer que camina con Dios, usted está lista para ir a vivir con Jesús por la eternidad. Cuando sus hijos puedan decir que usted es una madre y un padre que verdaderamente caminan con Dios, están listos para irse a vivir con Jesús por la eternidad. Y cuando los padres puedan decir, mis hijos verdaderamente caminan con Dios, están listos para ir a vivir con Jesús por la eternidad. Antes de haber sido trasladado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Los jóvenes acudían a Enoc para recibir consejos de orientación, clases de noviazgo. Enoc les decía, jóvenes, primero es la amistad, después la amistad sentimental. Eso toma un tiempo. Después de la amistad sentimental viene el noviazgo, que es la antesala al matrimonio. No empiecen con el noviazgo, porque si no han pasado por la amistad sentimental y la amistad, esa relación no funciona. No pueden hacer pasteles de manzana exquisitos con huevos podridos y sin manzanas. Allí estaba el consejero de los jóvenes, el consejero de los hogares, el hombre que caminaba con Dios, el hombre que daba testimonio de haber agradado a Dios, el hombre íntegro en sus negocios, el hombre honesto y transparente en sus relaciones interpersonales y comerciales. Era una carta abierta y leída. ¿Y qué es lo que la gente está leyendo cuando lee la carta que somos nosotros? ¿Será que están leyendo cosas que los eleven y que los impulsen a buscar al Señor? ¿O simplemente, como alguien dijo, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices, porque las acciones hablan en voz más alta que las palabras? Lo primero que hizo Enoc fue someterse a Dios. Lo segundo que hizo para caminar 365 años con Dios y luego ser trasladado sin ver muerte fue dar testimonio de haber agradado a Dios. La gente empezó a buscar por todos lados a Enoc y no lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? Porque Dios lo había llevado. Y Dios lo había llevado sin ver muerte. Allí se produjo inmediatamente, en el abrir y cerrar de ojo, esa transformación de muerte a vida. Elena White escribe que un día Enoc caminaba con Dios y iban dialogando temas sublimes, temas elevados, y caminaron y se hizo tarde y estaba muy distante de su hogar. Y es que cuando usted anda con Dios y habla con Dios, el tiempo, hermanos y hermanas, pasa y a usted no le interesa, porque usted solo quiere estar con Dios. Y cuando ya era tarde, Enoc dice, ya es tarde, estoy distante y necesito regresar. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Y para qué vas a regresar? Hermanos y hermanas, y Dios decide trasladar a Enoc para llevarlo con él. Cuando iniciamos esa aventura de entrega, de sometimiento, de testimonio de que agradamos a Dios, Él también nos va a llevar. Lo tercero que hizo Enoc para caminar 365 años con Dios, ser traspuesto o trasladado sin ver muerte, está en Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. ¿Qué dice este libro que solamente tiene un capítulo en la Biblia? Judas, este gran escritor, indica un misterio extraordinario en la vida de Enoc. Dice la palabra:
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santas decenas de millares. ¿Qué era lo que estaba diciendo el texto? Que Enoc creía en la venida ¿de quién? De Cristo Jesús. Y todo el que cree en la venida de Jesús es un ¿qué? ¿Qué significa la palabra adventista? Advenimiento, creer en la segunda venida. Y Enoc, aunque vivió muchos años antes de nosotros, unos 4000 años, él era un adventista porque creía en la venida de Cristo Jesús. Y él dijo: he aquí el Señor es venido con sus santas decenas de millares. El anhelo en el corazón de Enoc era ver a Jesús, y profetizó sobre la venida de Cristo Jesús. Cuando tú y yo anhelamos vehementemente en lo más profundo de nuestro corazón que Jesucristo venga pronto con sus santas decenas de millares, entonces Jesucristo también nos llevará a vivir con Él por toda la eternidad. 3 cosas sencillas que hizo. Primero, se sometió a Dios. Segundo, dio testimonio de haber agradado a Dios. Y tercero, anhelaba la venida de Cristo Jesús. Cuando nosotros que estamos aquí como peregrinos y advenedizos anhelamos someternos a Dios y damos testimonio con nuestra vida que agradamos a Dios, y anhelamos la venida del Señor Jesús, que es la única razón por la que existimos, entonces, mi hermano y mi hermana, Jesucristo vendrá y definitivamente nos dará un lugar con Él en el reino de los cielos. Esta mañana algunos van a iniciar una aventura nueva. Con el pastor Aníbal Pino fuimos el viernes a visitar aquí al hermano Feliciano López Delgado. El hermano no ve muy bien, y allí estaba, y cuando llegamos y le saludamos y le hicimos la invitación de entregar su vida a Jesucristo, respondió con gozo y alegría. Y aquí vino con los hermanos de la Boquilla porque hoy él quiere empezar una vida nueva con Cristo. Hoy quiere iniciar una aventura de caminar con Dios. Y del río Congo también vinieron, del Congo vinieron otros porque también quieren nacer para el reino de los cielos. Y de aquí hay otros que quieren nacer para el reino de los cielos. Y en el transcurso de la semana, algunos me dijeron el lunes: quiero nacer para el reino de los cielos. Jóvenes que están trabajando en la carretera están viniendo, y me dijo uno: yo quiero nacer para el reino de los cielos. Él quiere participar de ese nuevo nacimiento, donde no hay ninguna participación humana. No nacemos de deseo de varón ni de sangre, sino que nacemos de Dios. Y hoy hay fiesta en los cielos, porque cuando uno de vosotros, pecador, viene rendido, reconociendo su culpa y creyendo que en Jesucristo hay poder de liberación, de purificación, de santificación, de perdón y de sanidad, entonces, hermanos y hermanas, nacemos para el reino de los cielos. De repente hay algunos aquí que necesitan renovar su pacto con el Señor, que han estado luchando allí en su interior, que ha habido una lucha y que el enemigo ha querido ganar la ventaja, y necesita tener la garantía y la seguridad del sellamiento en el Espíritu, porque usted anhela un día vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Hoy es el momento, este es el lugar y usted la persona. Mientras los que aún no han decidido deciden por el Espíritu, vamos a escuchar una música, y allí usted puede tomar la decisión en esta mañana. Después pasaremos aquí al frente los que han de tomar los votos bautismales. Nos trasladaremos al lugar donde se efectuará la ceremonia bautismal, y los hermanos han preparado algo para ustedes. No sé si va a alcanzar para todos, pero se va a multiplicar los panes y los peces. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a invitar que los padres con sus hijos que van a ser bautizados pasen al frente, que el líder de la iglesia Boquilla pase con el hermano o alguien que lo acompañe para estar acá.
porque vamos a tener una oración. El que viene de Congo, si están listos, que pasen también. Y los que quieren dar ese paso maravilloso del nuevo nacimiento, este es el momento, es aquí el lugar y ustedes son las personas. Gloria sea el nombre santo de nuestro Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que está luchando? Aquí está Urias. ¿Hay alguien más en esta hora que quiere nacer de nuevo para el reino de los cielos? Este es el momento. Vamos a pedirle a los niños que pasen, los que quieren nacer de nuevo. Hay una pregunta que los padres se hacen: ¿a los cuántos años debe un niño bautizarse? Las 28 doctrinas nuestras no dicen cuántos años debe tener el niño cuando se bautice, sino que lo que dice es que debe tener el conocimiento y la madurez necesario para poder reconocer que es un pecador y que necesita de la gracia de Cristo Jesús. Lo que indica es que hay niños que pueden tener 20 años y no tienen la madurez y siguen pensando como niños, y hay de 7 años que tienen la madurez y piensan como adultos. Así que, hermanos y hermanas, la edad para que su hijo nazca de nuevo es si él tiene el uso de razón para tomar esa gran decisión. ¿Hay alguien más en la congregación que quiere ganar la victoria esta mañana y que quiere pasar aquí al frente porque quiere nacer de nuevo para el reino de los cielos? Estamos hablando específicamente del día de hoy. Después vamos a hacer el otro llamado para los que nacerán en la semana y en el sábado. Pero hay alguien más ahora que está luchando y que quiere ganar la victoria en el nombre del Señor Jesús, que quiere ser sellado con el Espíritu Santo, que quiere ser arrebatado del fuego, que quiere que las cadenas se rompan porque quiere ser libre a través de Jesús. Puede pasar y vamos a orar, y posteriormente tomamos los votos bautismales y nos trasladaremos al lugar donde celebraremos esta fiesta, donde veremos la gloria de Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Hay alguien más en la congregación? De repente tú estás allí, pero ve al bautismo, tenemos batas. Si no traíste ropa, no te preocupes, ve a presenciar el bautismo, que estamos seguros que el Señor allí te va a mover y que el Señor allí te va a ayudar a tomar la decisión, y que hoy te levantarás y retornarás victorioso a tu hogar para honra y gloria de su nombre. Ahora viene la segunda pregunta: ¿cuántos de los que están aquí, que ya han dado ese paso, quieren decirle al Señor Jesús: hay gozo y alegría en mi corazón, quiero que me conserve fiel hasta el día de tu venida, y quiero poner en práctica tus enseñanzas y testificarle a otros del amor de Jesucristo, y quiere estar de pie para que la oración también y la bendición lo alcance a usted, de los que ya dieron el paso del nuevo nacimiento? Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es para aquellos que todavía no han dado este paso y quieren que el Espíritu de Dios en esta hora los impresione, que les toque su vida, su corazón, y quieren ponerse de pie también para que oremos y que el Señor le ayude a ganar la victoria en esta hora. Y usted quiere estar de pie, vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas para que el Señor pueda manifestarse poderosamente en esta hora en nuestras vidas. Padre nuestro, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, solicitando tu manifestación. Queremos ver tu gloria y tu poder, y ya lo estamos viendo en la decisión de estos niños, jóvenes y adultos que han pasado aquí al frente para iniciar una vida nueva con Cristo Jesús. Séllalos con tu Espíritu Santo. Oramos por los hermanos que ya dieron este paso, para que tú les mantengas firmes y fieles hasta el día de tu venida. Por los que están en el valle de la decisión o de la indecisión, permite, Señor, que ellos también puedan ser incorporados en tu reino. Por los que han de ser bautizados en la semana y el próximo sábado, oramos por ellos para que el enemigo no robe la semilla que ha sido sembrada. Padre nuestro, gracias por darnos este privilegio de alabarte en tu día santo, de glorificarte
y queremos, Señor, que nos enseñes cada día a someternos a ti, resistir al diablo, que nos enseñes a dar un testimonio claro y transparente y que podamos anhelar profundamente tu venida para ir a vivir contigo por la eternidad. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.